A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hemos estado compartiendo, hermanos, todos estos días ayer, hoy hemos estado hablando y hoy vamos a seguir hablando acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Qué importante es la palabra de Dios para nuestras vidas y la importancia de aprender a estudiarla. Yo siempre digo que la Biblia es un libro difícil de estudiar, no por gusto. Dios, entre los dones que dio, fue el de maestros. Se necesitan maestros, ¿verdad? Por eso nosotros insistimos tanto en que nuestros líderes puedan capacitarse en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la visión de un cristiano es la visión que viene de Dios. La cosmovisión cristiana es la cosmovisión de Dios. Dios es quien mejor conoce el mundo. Dios es quien mejor conoce nuestras vidas porque nos formó, nos hizo a cada uno de manera especial. Si hay algo extraordinario en la psicología de Dios, porque a veces los cristianos creemos que la psicología de muchos cristianos es pecado. No, estudiar psicología no es pecado. Dios fue quien inventó la psicología. Los hombres la aplican, muchas veces la aplican mal, pero la psicología de Dios, Dios nos hizo a todos y Dios conoce quiénes somos nosotros, cómo pensamos, cómo reaccionamos, cuál es nuestro carácter, cuáles son nuestros temores, todo. Él fue el que nos hizo. No hay nadie que conozca mejor al ser humano que Dios. Por lo tanto, la persona a la que mejor usted puede acudir en medio de conflictos es al Señor, ¿verdad? Pero Dios nos ha dejado su palabra. Y a veces nosotros oramos, Señor, muéstrame tu voluntad. Y a veces yo me pongo así en el papel de Dios, ¿no? Si yo fuera Dios, y a veces me pongo como si yo fuera el Señor, ¿no? Y yo pensaría y diría, pero mi voluntad te la di hace rato, esta es mi palabra, lo que no la lees. Dios nos ha revelado muchas cosas de su voluntad en su palabra. Entonces, por eso es tan importante y nosotros los predicadores insistimos en leerla. Lean la Biblia, busquen la Biblia, traten de estudiarla, de comprenderla. Yo me convertí a los 13 años y a los 13 años decidí empezar a leer mi Biblia. Aprendí a leer leyendo la Biblia porque yo era muy mal estudiante, ni siquiera sabía leer. Y mi libro de texto que me enseñó a leer fue la Biblia. Empecé a leer la Biblia, empecé a aplicar algo que el hermano Fabio dijo ayer, leerla en voz alta, porque yo quería escucharme como yo leía. Empecé a leer la Biblia todo el tiempo en voz alta. No por orgullo personal, pero me consideré un campeón leyendo Biblia. Llegué a leer hasta 203 capítulos en una semana. Me leía libros enteros la Biblia. Y aprendí a leer. Aprendí a leer tan bien después que recuerdo estando en la secundaria. Aquí, ¿cómo le llaman a la secundaria? El middle school. El high school. Bueno, pónganse de acuerdo. Ustedes me quieren confundir a mí. Que recuerdo que una vez me mandaron en la escuela, un profesor me mandó a leer, me pusieron, que no recuerdo si fue en la clase de literatura o algo, y me paré y leí. Y leí también que la muchacha que estaba sentada delante de mí, cuando me senté, se viró y me dijo, pareces un cristiano leyendo. Y usted sabe que aquello me impactó porque ella no sabía que yo iba a la iglesia. Y igual, ¿cómo ella sabe que los cristianos leen diferente? Hasta eso, ¿verdad? La Biblia es un libro especial. Transforma o hace especial hasta los detalles más insignificantes de nuestra vida. Entonces les invito a leer en la mañana de hoy rápido para meditar, porque no soy yo el que voy a predicar. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice la Biblia, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, por esta mañana tan hermosa que nos has dado, y la posibilidad y la bendición de que los hermanos podamos estar juntos, compartir juntos, y edificarnos, Señor, en tu palabra, en todas las cosas que tu pueblo hace para ti, Señor. La alabanza, la adoración, la oración,
el poder compartir nuestras cargas y necesidades juntos, Señor. Y porque cuando un hermano sufre es también una carga para nosotros que debemos llevarnos para orar por esos hermanos que están necesitados. Gracias por esta bendición, por esta hermosa familia. Te pedimos que nos bendigas, oh Señor, y gracias porque en Cristo ya estamos bendecidos. Ayúdanos a aferrarnos en la fe en ti, Señor, y irnos con esa fortaleza de saber que en Cristo todo lo tenemos y somos más que vencedores. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Hermanos míos, rápido quiero compartir con ustedes algo para motivarles y que usted pueda llevarse para su casa. Ayer nuestro hermano Fabio nos estaba compartiendo un método de leer la Biblia. Yo sé que este país, miren, en este país si usted no se disciplina, esta cultura lo va a enrollar a usted y lo va a dominar. Aquí hay que disciplinarse. Como decía nuestro hermano Fabio, hay que ser intencional. Para estudiar la Biblia hay que ser intencional. Si el deseo no viene a usted, usted esfuércese porque ese deseo pueda crecer en su vida. Yo recuerdo cuando yo era joven que empecé a leer la Biblia, una de las cosas que me propuse fue leerla aunque no la entendiera. Y empecé a leer y leía capítulos y capítulos y libros enteros de la Biblia y yo lo que hacía era orar. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Otra de las cosas que empecé a hacer fue a marcar mi Biblia. Yo no sé ya por cuántas Biblias yo voy. Nunca he botado una Biblia mía desde que yo empecé a estudiar. De hecho, una de mis Biblias con las que estudié muchísimo fue la Biblia que mi papá tenía cuando fue estudiante de seminario en Cuba. Y alguien me la dio, me la entregó y esa Biblia y estaba toda escrita, estaba escrita por él. Y yo seguí escribiendo desde cuando vine para los Estados Unidos, la traje y se la di. Le dije, mira, esta fue tu Biblia cuando... Y se la di toda escrita también. Lo único que quiero de herencia cuando mi papá no esté es que me des la Biblia otra vez, para quedarme con ella. Mi papá tiene una herencia grande, así que en los cielos, ¿verdad? Pero, hermanos, aprendí a hacer eso y una de las cosas que nosotros aprendemos grande de la palabra de Dios, precisamente que el Señor nos exhorta en su palabra, es a mirar la palabra de Dios. Cuando oramos, a veces la gente me pregunta, ¿qué es más importante, leer la Biblia o orar? Mire, son dos cosas que no se pueden separar, pero acuérdese siempre esto, cuando usted ora, usted le está hablando al Señor. Yo sé que Dios nos habla a través de la oración, pero cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando. Y yo digo a veces que cuando no leemos la Biblia o no lo oramos, es como estarle diciendo al Señor, yo quiero que me escuches, pero yo no te quiero escuchar a ti. Escúchame tú a mí. Y no dejamos que Dios nos hable. Dios nos habla a través de su palabra. Pero ambas cosas tienen que ir juntas. El apóstol Pablo dice aquí, exhorta a los cristianos, ¿verdad? A la iglesia del Señor, habla de toda la armadura del cristiano, pero él cierra la armadura diciendo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, ¿verdad? El texto griego del Nuevo Testamento no divide esa frase. En el griego es corrida la frase. El apóstol Pablo dice, en el texto griego del Nuevo Testamento, dice la Biblia, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mediante toda oración y súplica. Eso me enseñó que la Biblia no se puede leer si no es bajo oración y dirección del Señor. Y dice Pablo, bajo toda oración y súplica. La persona que mejor te puede ayudar a entender la palabra es Dios, porque es su palabra. Él es el que mejor la conoce y el que mejor se la puede interpretar a usted. Entonces, no puede separar esos dos actos. Lea la Biblia. Dice el apóstol Pablo también arriba, en el verso más arriba, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Verdad? La palabra tomar, al menos en español, es un imperativo, ¿verdad? Es como una orden, no es una opción para nosotros leer la Biblia. Es algo que es necesario. Lea la palabra de Dios, ¿verdad? Esta palabra tomad sugiere una buena disposición en la acción. Eso es intencionalidad, ¿verdad? La palabra tomad sugiere una buena disposición de nuestra parte en la acción de leer la palabra de Dios. No siempre uno tiene ganas. Mire, en mi experiencia, cuando he ido a orar muchas veces o a leer la Biblia, a veces le digo al Señor, no tengo ganas de hacer esto hoy. Señor, ayúdame a sentir ese deseo. Me lo impongo porque es una necesidad. Y miren, han sido los mejores momentos de mi vida.
es cuando mejor el Señor me ha hablado. Nunca espera tener la necesidad. Esta vida no le va a proveer de esa necesidad de buscar a Dios, porque Satanás no quiere y ese es nuestro peor enemigo. Pablo está hablando de la armadura del cristiano y comienza diciendo que es necesario vestirnos de ella porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Entonces nos obliga, hermano, hágalo, vístase para poder vencer eso. La palabra de Dios nos recuerda algunas de las razones por las cuales es necesaria la palabra, ¿verdad? En el Salmos 138:2 dice la palabra de Dios que el Señor, su nombre y su palabra lo engrandeció por encima de todas las cosas. No hay nada más grande que la palabra de Dios. Y mire qué interesante, el Salmo une la grandeza del nombre de Dios a su palabra. Dice, sumamente grande es tu nombre y tu palabra. Dice, la has engrandecido por sobre todas las cosas. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos da fortaleza en medio de las pruebas. El Salmo 119:28 dice que Dios nos sustenta en mi ansiedad, dijo David, en mi angustia. Tu palabra me sustentó. Usted tiene problemas en la vida, está pasando por pruebas. Hermano, refúgiese en la palabra. La Biblia hay muchos textos que nos dicen razones por las cuales es necesaria la palabra. Y por último, el Salmo 119:105, un pasaje que todos conocen. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ese fue el primer versículo de la Biblia que me aprendí cuando niño. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cada vez que yo me iba a acostar, todas las noches, mi abuelo se acostaba conmigo y me decía, vamos a orar. Y me decía siempre, apréndete este versículo de la Biblia. Y me lo repetía todas las noches y me lo aprendí. Yo era un niño pequeño. Y él decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ese versículo lo aprendí. Mi abuelo era semi-analfabeto, pero la Biblia la conocía a la perfección. De hecho, cuando llegué a estudiar en el seminario, descubrí, cuando empecé a estudiar teología, que mi abuelo, a pesar de ser casi analfabeto, tenía los mismos conceptos teológicos que grandes doctores de teología. Y mi abuelo lo único que hacía era leer la Biblia. La palabra de Dios instruye. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y les damos gracias a Dios. Nuestra insistencia de pastores, predicadores y maestros a que lean la Biblia no es porque es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. Es parte de nuestro ministerio. Obviamente enseñarles la palabra. Pero si yo no estuviera, no pasó nada. Dios me va a usar en otro lugar. Les insistimos a estudiar y a leer la palabra porque es una necesidad para usted. Porque el Señor nos la dio a todos nosotros. Y es una de las batallas más difíciles que usted va a pelear en su vida cristiana. El tomar la decisión de invertir tiempo en escuchar la voz de Dios. Satanás va a hacer todo lo contrario. Léase Efesios capítulo 6 y usted va a descubrir que la razón por la cual Pablo nos pide armarnos de la armadura de Dios es porque Satanás, Pablo empieza ese versículo hablando de Satanás y su trabajo para impedir que el cristiano crezca. Que el Señor les bendiga y les animamos. Mira, hágase el propósito a partir de hoy, que usted va a leer su Biblia todos los días. Señor, voy a hacerlo. La palabra de Dios nos bendice, ¿verdad? Cuando estamos involucrados con ella. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por el día y por la bendición de poder estar aquí y compartir juntos. Recibe, oh Señor, en esta hora nuestra adoración a ti. Glorifícate en la alabanza de tu pueblo y en el pueblo tuyo, Señor, que en el mundo entero en esta hora se han congregado para rendir culto a tu nombre y dar alabanza, oh Señor, a tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. A Jesús seguiré.